Cuando mi hijo Javier me dijo, «Papá, debiste pensarlo antes de firmar ese divorcio estúpido», mientras me negaba un lugar para dormir una sola noche, simplemente sonreí y le agradecí su honestidad. Porque en ese momento, con el corazón destrozado pero la mente perfectamente clara, confirmé lo que más temía. Mi hijo solo me amaba por lo que podía darle, pero no sabía que todavía tenía 58 millones de pesos escondidos, y no sabía que la salvación vendría de la persona que más despreciaba. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 75 años, y esta es la historia de cómo simulé la ruina para probar el corazón de mis hijos y descubrí que la verdadera familia no tiene nada que ver con la sangre. La lluvia de marzo golpeaba contra las ventanas de mi mertemete vacío en Guadalajara esa tarde gris. 3 meses después de finalizar el divorcio con Gabriela, estaba sentado en el sillón de piel que había sobrevivido al reparto de bienes, sosteniendo con dedos temblorosos los papeles que cambiaron mi vida para siempre. 42 años de matrimonio terminados con firma seca. La mitad de la fortuna que había construido durante décadas ahora le pertenecía a ella. 29 millones de pesos transferidos. 3 de mis 5 propiedades vendidas o divididas. Inversiones separadas con la precisión fría de un bisturí quirúrgico. Pero no era la pérdida de dinero lo que me carcomía por dentro como ácido. El dinero, siempre supe ganarlo. Comencé con nada, hijo de un trabajador de fábrica de tequila en Tequila, Jalisco, y de una costurera que trabajaba hasta que sus dedos sangraban. Crecí usando ropa de segunda mano que mi madre remendaba por las noches, comiendo caldos aguados cuando faltaba el dinero a fin de mes. A los 17 años huí hacia la costa con 1,500 pesos en el bolsillo, y el sueño de construir algo grande. Trabajé como mozo de equipaje en un hotel de lujo en Puerto Vallarta, luego como recepcionista nocturno, después gerente adjunto. A los 30 compré mi primera pequeña posada en Mazatlán, con un préstamo arriesgado que me tomó 10 años pagar. A los 40 tenía 3 hoteles boutique. A los 50, 5 propiedades de lujo a lo largo de la costa del Pacífico que atraían celebridades, políticos y empresarios internacionales. Así que sí, sabía ganar dinero. Perder la mitad en el divorcio dolía, pero no era mortal. Lo que me destruía era otra cosa. Una pregunta que comenzó como un susurro en el fondo de mi mente y creció hasta convertirse en un grito ensordecedor que me despertaba a las 3 de la mañana, cubierto de sudores fríos. Si perdía todo, si ya no tuviera nada que ofrecer, ¿mis propios hijos todavía se preocuparían por mí? ¿O nunca fui más que un cajero automático ambulante para ellos, un proveedor conveniente que confundían con un padre? Javier tenía 43 años, mi primogénito. Le había pagado 2,800,000 pesos para sus estudios en el ITAM, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de México. Le había dado 4 millones para el enganche de su departamento en Polanco. Había financiado sus primeras incursiones en el mundo de las finanzas corporativas y se había convertido exactamente en lo que yo quería: próspero, rico, respetado. Pero en algún punto durante su crecimiento, Javier se había vuelto frío, calculador, siempre elegante en sus trajes italianos de 60,000 pesos, midiendo siempre el valor de las personas por lo que podían ofrecerle. Sus ojos brillaban cuando hablaba de negocios, de dinero, de éxito profesional. Pero cuando le preguntaba sobre su vida personal, sobre la felicidad, sobre el sentido, esos mismos ojos se volvían vacíos. Elena tenía 38 años, mi menor, nacida 5 años después, en un momento en que yo ya estaba obsesionado con expandir mis negocios. Había crecido práctica, eficiente, como si hubiera aprendido temprano que las emociones eran inconvenientes. Graduada en administración de empresas, se había establecido en Monterrey, donde trabajaba como consultora en negocios internacionales. Ganaba lo suficiente para vivir cómodamente. Conducía un BMW que había comprado sola. Habitaba un departamento moderno con vista a las montañas. Pero cuando la abrazaba en los raros encuentros familiares, tenía la impresión de abrazar una estatua. Ella permitía el gesto, pero no lo devolvía con calor. Era tolerancia educada,
no afecto verdadero. Les había dado todo: educación en los mejores colegios privados de México, con colegiaturas que consumían cientos de miles de pesos anualmente, viajes por el mundo durante las vacaciones escolares, enganche inicial para sus primeros departamentos, para sus negocios, para su vida adulta perfectamente pavimentada. Pero durante todos esos años, construyendo mi imperio, trabajando 60, a veces 80 horas por semana, rara vez estuve realmente presente. Cumpleaños perdidos porque tenía una junta crucial. Festivales escolares a los que nunca asistí, porque estaba negociando la adquisición de una nueva propiedad. Cenas familiares donde estaba físicamente presente pero mentalmente ausente, respondiendo correos en mi celular mientras Gabriela intentaba contarme sobre el Día de los Niños. El divorcio con Gabriela no fue causado por infidelidad o un escándalo dramático. Fue una erosión silenciosa a lo largo de décadas. Ella se cansó de estar casada con un hombre siempre en el trabajo, siempre ausente, priorizando siempre el próximo negocio sobre su propia familia. Cuando nuestros hijos crecieron y dejaron la casa, cuando el departamento se vació excepto por nosotros dos, finalmente admitió lo que probablemente sabía desde hacía años. Ya no me amaba, pero lo que me destruyó completamente fue la expresión en los rostros de Javier y Elena, cuando los llamé para una cena especial para anunciar el divorcio. Una cena que costó 5,000 pesos en un restaurante elegante del centro de Guadalajara. No había tristeza verdadera en sus rostros, no había preocupación por el bienestar emocional del padre que perdía a su compañera de 4 décadas. Había cálculo. Vi claramente en los ojos de ambos mientras hacían cuentas mentalmente cuánto de la herencia sería afectado. Javier incluso hizo la pregunta en voz alta, sin la menor vergüenza. ¿Cuánto se lleva ella en el acuerdo? Cuando respondí que la mitad de todo, vi la decepción clara pasar por su rostro. No compasión por mi sufrimiento, decepción pura y simple por el dinero perdido. Elena fue más sutil, pero no menos transparente. Bueno, papá, dijo con esa voz práctica que usaba para todo. Al menos, todavía tienes bastante. Y a los 75 años, realmente no necesitas tanto. Podrías incluso considerar comenzar a transferir algunos activos hacia nosotros ahora para la planeación fiscal. Planeación fiscal. Mi matrimonio terminaba y mi hija pensaba en la eficiencia fiscal. Fue en ese momento, durante esa cena costosa, mientras mis hijos discutían estrategias de preservación de patrimonio, como si yo ya estuviera muerto, que la semilla de idea comenzó a germinar. Una prueba cruel, quizás, manipuladora ciertamente, pero absolutamente necesaria. Tenía que conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Simularía una ruina financiera completa. Aparecería ante mis hijos vulnerable, quebrado, necesitado de una manera en que nunca lo había estado antes. Y entonces observaría cómo reaccionarían cuando su padre ya no fuera un hombre rico y poderoso, sino solo un viejo que necesitaba ayuda básica. La ejecución del plan demandó semanas de preparación meticulosa. Fijé una cita con mi abogado de confianza, el licenciado Bernardo Castillo, un hombre delgado de 60 años que manejaba mis asuntos legales desde hacía 22 años. Su oficina se encontraba en un edificio histórico del siglo XIX con vista privilegiada al centro histórico de Guadalajara. Cuando le expliqué mi plan, se quitó los lentes lentamente y me miró como si acabara de anunciar que planeaba unirme a un circo. «Señor Mendoza», dijo con esa voz, cuidadosamente modulada que los abogados usan cuando están a punto de decir que su cliente está loco, «lo que me propone es legalmente complejo, éticamente cuestionable y emocionalmente peligroso». «Lo sé», respondí con calma, «pero necesito saber la verdad, Bernardo. Necesito saber si mis hijos me aman o si solo aman mi cuenta bancaria». Pasamos las siguientes 3 semanas construyendo la estructura legal de mi falsa ruina financiera con la precisión de un relojero suizo. Transferimos discretamente todos mis activos sustanciales, los 58 millones de pesos restantes después del divorcio, las 2 propiedades hoteleras que todavía poseía,
acciones, valores, inversiones diversas, o un fideicomiso offshore que había creado años antes en las Islas Caimán. Sobre el papel, ahora estaba completamente arruinado. El licenciado Castillo creó estados de cuenta bancarios falsos, mostrando una cuenta en números rojos, deudas crecientes, pagos atrasados. Forjó documentos de demandas inventadas. Construimos una narrativa elaborada y convincente sobre inversiones desastrosas en startups tecnológicas. Mi contador, Claudio Fuentes, un hombre regordete y perpetuamente nervioso de 58 años, casi tuvo un ataque de nervios cuando le expliqué lo que necesitaba. Señor Mendoza, balbuceó, esto es una locura absoluta. Puse un sobre grueso sobre la mesa. Claudio, aquí hay 100.000 pesos en efectivo. Considérelos como una compensación por tu incomodidad ética. Miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Luego a mí, con ojos desorbitados, luego nuevamente el sobre. Vi el momento exacto en que su conciencia libró una batalla épica contra su cuenta bancaria y perdió. En 6 semanas, mi transformación estaba completa. Había dejado de afeitarme regularmente, dejando crecer una barba grisácea e irregular. Había comprado ropa barata en mercados de segunda mano mal iluminados, camisas desteñidas con cuellos gastados, pantalones raídos con manchas permanentes. Adquirí una vieja maleta rayada en un tianguis, el tipo de equipaje que los hombres desesperados cargan cuando ya no tienen nada. Me veía exactamente como lo que pretendía ser, un hombre que había perdido todo. La primera visita fue a Javier. Era un jueves lluvioso de abril, cuando tomé el camión de primera clase de Guadalajara a Ciudad de México. Llegué a su departamento al final de la tarde sin avisar, cargando solo mi maleta miserable atada con cordel. El edificio donde vivía, en Polanco, era exactamente el tipo de dirección que gritaba éxito capitalino establecido. Fachada impecablemente preservada, portero uniformado en el vestíbulo de mármol italiano. El portero me miró con desconfianza evidente cuando entré arrastrando mi maleta patética. Subí en el elevador, el corazón latiendo incómodamente fuerte. Javier abrió la puerta después del tercer timbrazo, usando pantalones de vestir costosos y una camisa azul clara sin corbata. «Papá», dijo, parpadeando con confusión, «¿qué haces aquí? ¿Qué te pasó? ¿Puedo entrar?», preguntó. Vaciló una fracción de segundo antes de hacerse a un lado de mala gana. Inmediatamente noté que no me invitó a sentarme, no ofreció una bebida. Nos quedamos de pie en la sala espectacular, incómodamente formales. «Javier», comencé, «necesito hablarte de algo muy serio. Después del divorcio con tu madre, estaba emocionalmente destrozado, y comencé a tomar malas decisiones, muy malas decisiones financieras». Conté toda la historia preparada. 6 millones de pesos perdidos en una startup tecnológica hotelera. 2 millones en garantía personal para el préstamo comercial de un viejo amigo que desapareció. 10 millones perdidos en inversiones impulsivas en la bolsa. Y ahora tenía demandas contra mí. Los acreedores embargaban mis bienes. Tuve que vender mi departamento en Guadalajara. Estoy arruinado, Javier. Completamente arruinado. Un silencio pesado llenó el departamento minimalista. Javier me miraba con una expresión que estudié como un científico observa un espécimen bajo microscopio. Sus ojos no mostraban compasión, mostraban cálculo frío. «Papá», finalmente dijo, «esta es una situación muy difícil. ¿Por qué no me contactaste antes?» Tenía vergüenza, siempre fui el hombre que resolvía problemas. Admitir el fracaso incluso a mi propio hijo parecía imposible. Hice la pregunta directa. «Javier, ya no tengo nada. ¿Podrías alojarme solo temporalmente? ¿Unas semanas?» Vi el momento exacto en que mi hijo decidió rechazarme. Fue una fracción de segundo, un destello casi imperceptible en los ojos. «Papá, sabes que me encantaría ayudarte. De verdad. Pero nuestra situación aquí es extremadamente complicada en este momento.
El departamento tiene 3 recámaras, pero Sofía está trabajando en un proyecto enorme de diseño de interior. El cuarto de huéspedes se usa como su oficina completa ahora, y honestamente, ella está bajo una presión enorme. Sería completamente injusto agregar más estrés a su situación. Javier, soy tu padre. Estoy pidiendo refugio temporal, no una casa permanente. Se alejó. Papá, no es solo cuestión de espacio. Sofía y yo tenemos una rutina muy específica. Tener otra persona perturbaría completamente ese equilibrio. Y francamente, debiste pensar en las consecuencias antes de firmar ese divorcio estúpido. Esas palabras me cortaron más profundamente que cualquier cuchillo físico podría. Mi propio hijo me culpaba por el divorcio, por la ruina financiera inventada, sin una onza de compasión. Voy a hablarlo con Sofía esta noche, y te llamaré mañana. Estoy seguro de que encontraremos una solución. Pero sus ojos me dijeron claramente que esa llamada nunca vendría. Salí de su departamento cargando mi maleta miserable, y me tomó cada gramo de autocontrol. No llorar en el elevador. Pasé esa noche en un hotel barato cerca de la terminal de autobuses de Observatorio, un establecimiento deprimente con alfombra manchada. Al día siguiente a las 11:12 de la mañana, recuerdo la hora exacta, recibí un mensaje de texto de él. Corto, brutal en su frialdad disfrazada de pragmatismo. Papá, hablé largo con Sofía anoche. Desafortunadamente realmente no tenemos capacidad para recibirte. ¿Has intentado contactar a Elena en Monterrey? O sinceramente, hay excelentes programas gubernamentales que pueden ayudar a hombres en tu situación. Buena suerte. Buena suerte. Mi hijo me deseaba buena suerte como si fuera un conocido lejano. 2 días después estaba en Monterrey. Llamé a Elena antes de llegar. Papá, ¿pasó algo? Su voz al teléfono era breve, eficiente, sin calidez. Necesito hablarte personalmente, Elena. Es muy importante. Hoy está extremadamente complicado, papá. Tengo juntas consecutivas todo el día. Es urgente, Elena. Muy urgente. Suspiro irritado audible. Está bien. Pasa a mi oficina a las 4. Tengo exactamente 30 minutos entre 2 reuniones. Su oficina se encontraba en un edificio moderno de vidrio y acero cerca de San Pedro Garza García. Cuando llegué, Elena estaba al teléfono, hablando en inglés fluido con alguien. Finalmente colgó y me hizo señas de entrar con un gesto impaciente. Papá, dijiste urgente. ¿Qué pasó? Tienes 10 minutos. 10 minutos para su padre. Ella ofrecía 10 minutos. Conté la misma historia. Me escuchó con una expresión completamente neutra. Es muy serio, papá. ¿Tienes un plan concreto de recuperación? Necesito tiempo y estabilidad básica para reconstruirme, Elena. Por eso vine a verte, necesito un lugar donde quedarme. Miró su reloj caro. Papá, tengo que ser completamente realista contigo. Habito en un departamento compacto de una recámara, en un barrio caro. Trabajo literalmente 16 horas al día, 6 días a la semana. No tengo la estructura para alojar a nadie. Soy tu padre, Elena. No nadie. Precisamente porque eres mi padre. Debo ser brutalmente honesta en lugar de hacer una promesa que no puedo cumplir. Tienes 75 años. Pasaste por un trauma emocional severo y ahora enfrentas una crisis financiera devastadora. Necesitas apoyo profesional estructurado. Tomó su teléfono. Mira, te voy a enviar enlaces y contactos útiles. Organizaciones que ayudan a personas mayores en situación de vulnerabilidad. ¿Me estás sugiriendo un albergue público? Te sugiero una solución realista para tu situación. Y algunos de estos lugares son bastante agradables. Sacó dinero de su bolsa. Aquí hay 6,000 pesos. Debería ayudar durante unos días, pero ahora realmente tengo que prepararme para mi junta que comienza en 12 minutos. Se levantó. Papá, construiste un imperio de la nada una vez. Probaste que tienes la capacidad. Puedes reconstruir de nuevo, pero esta vez debes hacerlo solo. Aprende de tus errores. Me acompañó hasta la puerta. Tengo que irme. Mándame mensaje para mantenerte al tanto.
Besó mi mejilla mecánicamente y regresó inmediatamente a su escritorio. Mis 2 hijos habían fallado completamente, brutalmente. Javier con su frialdad disfrazada de preocupación práctica. Elena con su eficiencia brutal, reduciendo el drama de su padre a un problema administrativo. Salí bajo el sol abrasador de Monterrey. El parque Fundidora estaba lleno de turistas felices, paseando, disfrutando de tacos y bebiendo cerveza helada. La vida continuaba bella y normal para todos, excepto para mí. Vagué por la ciudad durante horas. En una banca pública frente a la macroplaza, finalmente abrí mi maleta. 10,000 pesos en total, ropa raída, documentos cuidadosamente falsificados y un teléfono que no sonaba. Tomé el último camión hacia Guadalajara. Una tormenta había llegado del Pacífico trayendo lluvia pesada. Debí haber tomado un taxi directo hacia mi verdadero departamento, terminar este experimento doloroso. Pero algo me hizo caminar por las calles mojadas del centro histórico. Y ahí en la esquina oscura y desierta con la calle Independencia, tropecé en un hoyo profundo de la banqueta y caí pesadamente de rodillas. No fue una caída particularmente grave físicamente, pero a 75 años, con la mente completamente quebrada por el rechazo de mis hijos, fue demasiado. Me quedé ahí arrodillado bajo la lluvia fría, el agua corriendo por mi rostro mezclada con lágrimas calientes que finalmente permití fluir sin restricción. Y en ese momento de abandono absoluto, escuché una voz femenina, suave pero firme. «Señor Mendoza». Levanté lentamente los ojos. Una mujer estaba parada frente a mí, sosteniendo un gran paraguas negro. A través de la lluvia torrencial y mis propias lágrimas, me tomó un largo momento reconocerla. Sofía, la esposa de Javier, la que mi hijo había usado como excusa para rechazarme. «Venga conmigo», dijo simplemente, extendiendo su mano delicada. «No puede quedarse aquí bajo la lluvia». Había tanta bondad genuina en su voz suave, que algo en mí se rompió aún más. Acepté su mano. Me ayudó a levantarme. Tomó mi maleta empapada sin hacer preguntas y me guió firmemente hacia su auto modesto estacionado cerca. Era un Nissan sencillo. En el asiento del pasajero, temblando tan violentamente que apenas podía abrochar mi cinturón, la miré con confusión absoluta. «¿Por qué está aquí en Guadalajara?» Javier dijo que estaba muy ocupada en Ciudad de México. «Javier no sabe que estoy en Guadalajara», dijo suavemente, conduciendo con cuidado. «Estamos separados desde hace 3 meses. Regresé a mi ciudad natal». Eso me impactó profundamente. Javier nunca había mencionado problemas serios en el matrimonio. Me llamó hace 3 días contándome sobre su visita a la capital. Cómo había pedido ayuda desesperadamente y él se negó. Y simplemente no podía aceptar eso. No podía dormir sabiendo que lo habían dejado en la calle. «¿Por qué le importa? Se está separando de mi hijo. Técnicamente ya ni siquiera es mi nuera». Me miró rápidamente. «Porque usted siempre fue amable conmigo, señor Mendoza. Siempre. En las pocas veces que nos conocimos, siempre me trató como una persona real. Siempre preguntó sobre mi trabajo con interés genuino. Y porque hacer lo correcto no depende de apellidos compartidos». Llegamos a una casa modesta en Chapalita, un barrio residencial tranquilo de Guadalajara. La casa era arquitectura mexicana típica, construcción de ladrillo del siglo pasado, con ventanas blancas y un pequeño jardín al frente. «Tome una ducha caliente», dijo suavemente. «Voy a preparar té y encontrar ropa seca. Después hablaremos». La ducha caliente fue una bendición absoluta. Cuando finalmente salí, encontré ropa limpia cuidadosamente doblada. Nos sentamos a la mesa simple de madera. Me sirvió caldo de pollo en silencio respetuoso, y comí mecánicamente, el calor de la sopa comenzando a derretir el hielo que se había formado alrededor de mi corazón roto. Solo cuando terminé, finalmente habló. «Señor Mendoza, puede quedarse aquí tanto tiempo como sea necesario. Sin preguntas, sin juicios. Deje simplemente que alguien cuide de usted por un momento». Y en ese momento, en la casa modesta de una mujer que apenas conocía, sentí algo que no había sentido en meses,
esperanza. En los días que siguieron, una rutina extraña pero reconfortante se estableció. Sofía trabajaba en su pequeño estudio de diseño durante el día. Comencé a entender realmente quién era ella. Se levantaba a las 6 todas las mañanas, preparaba café fuerte y conchas que compraba en la panadería de la esquina. Trabajaba con una devoción silenciosa pero apasionada en proyectos, para clientes que claramente no eran ricos. Una familia de inmigrantes, una escuela pública, una organización sin fines de lucro. ¿Por qué no trabaja con clientes ricos?, pregunté una mañana. Sonrió tristemente. Porque el dinero no es todo, señor Mendoza. Estas familias merecen la belleza tanto como los ricos. ¿Javier estaba de acuerdo con eso? Su sonrisa desapareció completamente. Javier tenía vergüenza. Decía que desperdiciaba mi talento. No entendía que hay ciertas puertas que no quiero abrir. La tercera noche, después de una cena simple, finalmente me contó toda la historia de su matrimonio. Cuando conocí a Javier hace 6 años, era diferente. O quizás solo quería creerlo. Pero después de casarnos, especialmente después de mudarnos a la capital, cambió. De repente ya no era Sofía, la diseñadora apasionada. Era la señora Mendoza, la esposa del ejecutivo próspero que debía comportarse de cierta manera. ¿Te controlaba? No abiertamente. Javier es demasiado inteligente para ser evidentemente controlador. Eran comentarios sutiles. Y lo peor era sobre tener hijos. Siempre quise una familia grande, pero Javier siempre tenía una excusa. No es el momento adecuado todavía. Luego era el mercado está inestable. Los hijos no son gastos adicionales, dije. Son la razón de todo. ¿Usted cree eso?, preguntó suavemente. Porque Javier me dijo que usted también priorizó el trabajo sobre la familia, que siempre estuvo ausente cuando él era niño. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Tienes razón, fallé como padre, y Javier se convirtió en el reflejo de ese fracaso. Sofía se inclinó hacia adelante, tomando mi mano arrugada. Pero está aquí ahora, tratando de entender. Eso cuenta. Javier ni siquiera se cuestiona si sus prioridades son buenas. Fue esa noche que decidí decirle la verdad a Sofía. Ella merecía saberlo. Sofía, hay algo muy importante que debo decirte, algo que va a cambiar completamente lo que piensas de mí. Está enfermo. No, es sobre el dinero. Nunca estuve arruinado. Nunca perdí nada. Todo fue una mentira cuidadosamente construida. Vi sus ojos abrirse. Continué rápidamente. Después del divorcio, comencé a preguntarme si mis hijos me amaban, o si solo amaban mi dinero. Entonces, creé una prueba cruel. Transferí todos mis 58 millones de pesos hacia un fideicomiso Absor. Creé documentos falsos de ruina financiera. Y luego aparecí en las puertas de mis hijos fingiendo estar desesperado y quebrado. Un silencio pesado llenó la habitación. Sofía me miraba. Finalmente habló. Entiendo por qué lo hizo. Parpadeé con sorpresa. ¿Entiende? Sí. Viví con Javier durante 5 años. Vi cómo trataba a las personas que no podían ofrecerle nada. No me sorprende que haya fallado su prueba. Se giró hacia mí. Y lamento profundamente que sus sospechas hayan sido confirmadas. No está enojada conmigo por haber mentido. Usted no me mintió a mí específicamente. Y cuando lo encontré en esa calle lluviosa, no pidió ayuda basada en mentira. Solo aceptó la bondad que yo ofrecía. Hizo una pausa. Pero hay algo que debe entender. No lo ayudé porque pensaba que era rico o pobre. Lo ayudé porque era lo correcto. Entonces su fortuna escondida no cambia nada para mí. Es usted una persona extraordinaria, Sofía, y mi hijo es un tonto por no darse cuenta. Sonrió. Bueno, al menos estamos de acuerdo en algo. Hay más, mi abogado preparó un nuevo testamento. Usted recibirá el 60% de mis 58 millones de pesos. 34.800.000 pesos. Sus mejillas se pusieron rojas. Señor Mendoza, no puede hacer eso. Javier y Elena son sus hijos biológicos, que me rechazaron cuando más los necesitaba. La familia no es solo sangre, Sofía, es quien aparece cuando lo necesitas.
Me mostró más amor en una semana que ellos en meses. Sacudió vigorosamente la cabeza. No, no puedo aceptar eso. No lo ayudé esperando una recompensa. Es exactamente porque no esperaba recompensa que lo merece. La verdadera bondad es rara. Pasamos la siguiente hora debatiéndolo. Finalmente llegamos a un acuerdo temporal. No haría nada precipitado respecto al testamento hasta la confrontación final con mis hijos. En las semanas siguientes, mi relación con Sofía se profundizó. No era romance. Ella tenía 35 años y yo 75, pero era algo igualmente precioso, una amistad real, basada en respeto mutuo y honestidad. También fue durante esas semanas que presencié algo que cambió completamente mi perspectiva. Sofía trabajaba en un proyecto pro bono para una familia de refugiados guatemaltecos. Vivían en un departamento pequeño provisto por el gobierno, 5 personas en 2 recámaras pequeñas. Ella rediseñaba el espacio para hacerlo más funcional y acogedor sin cobrar nada. ¿Puedo acompañarla cuando los visite?, pregunté. Al día siguiente fuimos juntos al departamento de la familia Hernández. El padre, Carlos, tenía 40 años pero parecía 60. La madre, María, era una mujer gentil que hablaba español con acento fuerte. 3 niños entre 6 y 12 años. El departamento era realmente minúsculo, pero Sofía había creado soluciones inteligentes, literas que se transformaban en escritorios de estudio, almacenamiento vertical creativo, y más importante, había escuchado a la familia sobre sus necesidades. La señorita Sofía es un ángel, me dijo Carlos con lágrimas en los ojos. Nos dio dignidad. En el camino de regreso, permanecí en silencio. ¿Sabe cuánto dinero he desperdiciado en cosas inútiles durante mi vida? Autos caros que rara vez conducía. Relojes de lujo guardados en una caja fuerte. ¿Y usted, con un presupuesto prácticamente nulo, acaba de cambiar completamente la vida de esa familia? No es cuestión de dinero, es cuestión de importarte. En ese momento decidí algo importante. Cuando todo esto terminara, usaría parte de mi fortuna para causas que realmente importan. Fue 3 semanas después de comenzar a vivir con Sofía, que decidí crear una prueba adicional. Llamé a Elena una mañana, mi voz cargada de desesperación cuidadosamente calibrada. Elena, estoy en el hospital en Guadalajara. Tuve una caída grave en las escaleras. Me rompí el brazo derecho, y los doctores dicen que necesito cirugía mañana por la mañana. Estoy solo, y muy asustado. Por favor, ¿podrías venir? Hubo una larga pausa. Escuché un teclado tecleando en el fondo. Papá, ¿es realmente serio? Quiero decir, ¿el brazo está realmente roto o solo golpeado? Porque tengo una presentación extremadamente importante, mañana para un cliente internacional. Es un contrato de 40 millones de pesos que he estado negociando durante 6 meses. No podía creer lo que escuchaba. Elena, el hueso está fracturado. Van a poner clavos quirúrgicos. Eres mi hija, te necesito aquí. Otro suspiro pesado, irritado. Mira, papá, es realmente muy mal momento. No puedo simplemente cancelar esta presentación. Pero puedo hacer otra cosa. Puedo llamar al hospital y hablar directamente con tus doctores. Elena, no necesito gestión a distancia. Necesito a mi hija aquí conmigo. Papá, sé razonable. Estoy en Monterrey. Guadalajara está a 6 horas en camión. Con la presentación mañana, simplemente no hay manera de estar físicamente ahí. Ella estaba eligiendo un contrato de 40 millones sobre la supuesta urgencia médica de su padre. Unos días después, fue el turno de Javier de sorprenderme. Llamó por primera vez desde que me había rechazado en la capital. Papá, ¿cómo estás? Sobreviviendo. ¿Por qué? Bueno, he estado pensando mucho sobre tu situación y tengo una oportunidad de inversión increíble que podría ayudarnos a ambos. Es una startup fintech revolucionaria. Solo necesito $1 millón para entrar en la primera ronda de inversión. Me quedé completamente silencioso, demasiado impactado para responder inmediatamente. Continuó.
Sé que estás en dificultades financieras, papá, pero pensé que quizás todavía tenías algo guardado. Es una oportunidad única de volver al juego. Mi propio hijo estaba pidiendo dinero al padre que pensaba. Estaba en la miseria. Javier, me estás pidiendo dinero para una inversión especulativa cuando piensas que estoy arruinado y sin hogar. Bueno, no exactamente pidiendo. Estoy ofreciendo una oportunidad de asociación. Pensé que quizás habías exagerado sobre la gravedad de tu situación. Siempre fuiste bueno para guardar reservas secretas. No tengo nada, Javier. Absolutamente nada. Oh, pausa. Decepción palpable en la voz. Bueno, si consigues algo, avísame. Esta oportunidad no durará mucho. Javier, cuando aparecí en tu puerta pidiendo un lugar para dormir, me rechazaste. Pero ahora me llamas para pedir 1.000.000 de pesos. Silencio incómodo. Son situaciones completamente diferentes, papá. Tienes razón. Son completamente diferentes. Una prueba si me amas. La otra muestra que no me amas. La otra muestra que no me amas. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche tomé la decisión final. Era tiempo de terminar el experimento. Tiempo de confrontar a Javier y Elena con la verdad sobre quiénes eran realmente. Llamé al licenciado Castillo a la mañana siguiente. Bernardo, es el momento. Prepara todo para la confrontación final. En las 2 semanas siguientes preparamos todo meticulosamente. Formalizó el Nuevo Testamento. 60% de mis 58 millones de pesos, 34.800.000 pesos para Sofía, 10 millones para cada hijo. Preparamos documentación completa de toda la prueba. Estados de cuenta bancarios reales, mostrando que nunca había perdido dinero, comunicaciones con el contador, fechas y lugares de cada rechazo de mis hijos, y luego fijé la reunión, viernes por la noche 2 semanas antes de Navidad. La Hacienda de los Morales, un restaurante histórico de lujo en Guadalajara, un salón privado elegante que costaría 60.000 pesos solo por la reservación. Envié correos formales a Javier y Elena. Tengo noticias importantes concernientes a mi situación financiera y decisiones sobre el futuro de la familia. Presencia obligatoria. Cena en la Hacienda de los Morales, viernes 8 p.m. No acepto ninguna negativa. Javier respondió en 2 horas. Estaré ahí. Finalmente resolviste las cosas. Elena tomó un día pero confirmó. Ok, puedo ajustar mi agenda. Ninguno preguntó cómo estaba. La noche llegó fría y clara. La Hacienda de los Morales era magnífica. Arquitectura colonial perfectamente preservada. Decoración navideña elegante. Llegué a las 7:45 con Sofía, ambos vestidos impecablemente. Yo con un traje Brioni de 60.000 pesos, ella con un vestido negro elegante pero simple. Javier llegó exactamente a las 8. Se veía espectacular en un traje gris oscuro. Su expresión, cuando entró al salón privado, fue un estudio en confusión progresiva. Primero, sorpresa de verme bien vestido y claramente saludable. Segundo, shock completo al ver a Sofía sentada a mi lado. Papá, ¿qué está pasando aquí? Sofía, ¿qué haces en Guadalajara? Estoy en Guadalajara desde hace 3 meses, Javier. Desde que nos separamos. Pero nunca me dijiste nada. Porque ayudé a tu padre después de que tú lo rechazaras. Y porque no encontré necesario discutirlo contigo. Javier me miró, la confusión transformándose en algo cercano a la sospecha. Papá, eres diferente, estás bien vestido, te ves saludable. ¿Qué te pasó? Vamos a esperar a que llegue Elena, luego explicaré todo. Elena llegó 15 minutos tarde. Disculpen el retraso, el tráfico estaba imposible. ¿Y papá? Se detuvo a media frase, viendo mi apariencia transformada, viendo a Sofía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todos están tan formales? ¿Y qué lugar es este? La Hacienda de los Morales es uno de los restaurantes más caros de Guadalajara. Siéntate, Elena, tengo cosas muy importantes que explicarles a ambos. El mesero regresó con champán, sirviendo las 4 copas. Cuando se fue, levanté mi copa, un brindis, a la verdad y a la verdadera familia.
Javier y Elena levantaron sus copas mecánicamente. Bebimos. Luego comencé. Gracias por venir. Hace unos meses aparecí en sus puertas pidiendo ayuda desesperadamente. Conté una historia devastadora sobre cómo había perdido todo en el divorcio y malas inversiones. Y pedí algo muy simple, refugio temporal. Puse mi copa cuidadosamente sobre la mesa. Javier, me dijiste que no tenías espacio en tu departamento de 3 recámaras, que la presencia de Sofía estaba muy ocupada, que mi presencia perturbaría su rutina, y luego me enviaste un mensaje deseándome buena suerte. Javier se puso rojo pero no lo negó. Elena, me sugeriste buscar albergues gubernamentales. Me diste 6,000 pesos y regresaste a tu junta. Y luego, Javier, me llamaste para pedirme 1,000,000 de pesos para una inversión. Y tú, Elena, cuando llamé diciendo que estaba en el hospital necesitando cirugía, elegiste una presentación de 40 millones sobre estar presente. Ambos estaban pálidos. Ahora bien, todo esto fue una prueba. Una buena cuidadosamente planeada y ejecutada. Comencé a sacar documentos de mi maletín de piel, estados de cuenta bancarios mostrando millones, escrituras de propiedad. Los apilé metódicamente creando una montaña de evidencia. Nunca estuve arruinado. Nunca perdí ni un peso. Creé una falsa ruina financiera completa, con la ayuda de mi abogado y mi contador. Transferí todos mis activos hacia un fideicomiso offshore. Falsifiqué documentos. Todo cuidadosamente construido para parecer real. Javier se levantó tan bruscamente que su silla chirrió. ¿Estás diciendo que mentiste, que todo fue una farsa elaborada? Sí, los puse a prueba a ambos. Quería saber si me amarían cuando no tuviera dinero. Esto es enfermo, gritó Javier. Es manipulación cruel. No más cruel que un hijo negando refugio a su padre en necesidad. O que una hija que elige una junta de negocios sobre la urgencia médica de su padre. Elena lloraba silenciosamente. Papá, no entiendes, estábamos preocupados pero teníamos nuestras propias vidas, responsabilidades. Sí, entiendo las responsabilidades. Pasé toda mi vida asumiendo responsabilidad por ustedes. Pagué educación costosa, departamentos, di todo lo que el dinero podía comprar. Y cuando finalmente necesité algo, no dinero, solo presencia, me ofrecieron excusas y puertas cerradas. Me giré hacia Sofía, tomando su mano. Esta mujer me encontró caído en la calle en una noche lluviosa. No sabía que tenía dinero. ¿Y saben qué hizo? Javier miró a su esposa separada con algo entre miedo y enojo. Me llevó a su casa, me dio ropa seca, caldo caliente, una habitación cómoda. Durante 3 meses se ocupó de mí sin esperar absolutamente nada a cambio. Me trató con dignidad cuando parecía no tener nada que ofrecer. Empujé otro conjunto de documentos sobre la mesa, el Nuevo Testamento. Debido a la bondad incondicional de Sofía, he tomado una decisión sobre mi herencia. Ella recibirá el 60% de mis 58 millones de pesos. 34,800,000 pesos. El efecto fue como una bomba explotando en el salón elegante. Javier se levantó nuevamente, la silla cayendo realmente hacia atrás con estruendo. No puedes hacer eso, ella no es de la familia, incluso nos estamos divorciando. Ella es más familia que ustedes jamás lo fueron. La familia no es solo sangre compartida. Javier es quien aparece cuando lo necesitas. Elena sollozaba abiertamente. Papá, por favor, cometimos un error, danos otra oportunidad. Tuve 75 años para dar oportunidades. Di educación, dinero, oportunidad. Y cuando finalmente necesité algo que el dinero no podía comprar, probaron que su amor siempre fue condicional a mi patrimonio. Sofía finalmente habló. Ustedes dos tuvieron absolutamente todo. Privilegio desde el nacimiento, educación en los mejores colegios. Nunca conocieron el hambre, el frío, y cuando su padre, fingiendo estar en esa situación, pidió ayuda básica, le dieron la espalda. Javier señaló hacia ella. Tú planeaste esto desde el principio, manipulaste. Sofía no sabía nada de la prueba.
No sabía que tenía dinero. Me ayudó pensando genuinamente que era pobre y desesperado. Eso es exactamente lo que hace su bondad auténtica y su codicia tan evidente en contraste. El licenciado Castillo, que esperaba discretamente cerca de la puerta, dio un paso adelante. Señor y señorita Mendoza, soy Bernardo Castillo, abogado de su padre durante 22 años. Puedo confirmar que el señor Roberto Mendoza está en perfecta facultad mental. Este testamento fue redactado con múltiples protecciones legales. Cualquier intento de impugnarlo será extremadamente costoso, y puedo garantizarlo, infructuoso. Recibirán ambos todavía 10 millones de pesos cada uno, mucho más de lo que merecen. Pero ¿por qué todavía son mis hijos biológicamente? Pero la mayor parte va a alguien que probó que la verdadera bondad todavía existe. Javier miró entre yo y Sofía y los documentos. Esto no ha terminado. Voy a pelear contra esto. Peleen todo lo que quieran. Gasten su dinero en abogados, pero no cambiará nada. Elena continuaba llorando. Papá, fue realmente tan malo. Realmente fallamos tan completamente. Miré a mi hija. Sí, Elena, fallaron. Cuando más los necesitaba, me ofrecieron frialdad y rechazo. Probaron que me aman por lo que tengo, no por lo que soy. Me levanté, Sofía levantándose conmigo. Pueden quedarse y disfrutar la cena si quieren. Ya está pagada. Pero nuestra conversación terminó. Mientras caminábamos hacia la puerta, Javier gritó una última cosa. Vas a arrepentirte cuando realmente nos necesites en el futuro. Recuerda que elegiste a una extraña sobre tu propia familia. Me detuve, me giré lentamente. Javier, ya soy viejo. Ya pasé por una crisis simulada y probaron exactamente qué harían si realmente los necesitara. Sofía no es una extraña. Se convirtió en familia el momento en que extendió la mano para ayudarme. La verdadera familia es una elección, no una obligación biológica. Salimos de la hacienda de los Morales hacia la noche fría de diciembre. Detrás de nosotros escuché a Elena sollozar y a Javier gritar algo ininteligible. Pero no miré atrás. En el auto nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos. Sofía sostenía el volante con manos temblorosas. Fue más difícil de lo que esperaba. Finalmente dijo, para mí también. Incluso sabiendo que era necesario, duele. Son mis hijos. ¿Crees que Elena quizás entendió al final? Quizás. Había algo diferente en sus ojos. Pero Javier está perdido en el enojo y la codicia. En los meses que siguieron, las consecuencias se desarrollaron de manera predecible y sorprendente. Javier, exactamente como había amenazado, intentó impugnar el testamento. Contrató un despacho de abogados costoso de Ciudad de México, gastando casi 1 millón de pesos en honorarios en los primeros 3 meses. Pero el licenciado Castillo había hecho su trabajo magistralmente. Había organizado evaluaciones psiquiátricas, independientes de mi competencia mental. Tenía grabaciones en video de mí explicando racionalmente todo el proceso. Después de 6 meses de batalla legal frustrante, los propios abogados de Javier le aconsejaron abandonar. Durante todo ese periodo, Javier no me llamó ni una sola vez. Solo silencio frío puntuado de comunicación legal. Supe por conocidos comunes que estaba esparciendo historias sobre cómo Sofía me había manipulado. El divorcio entre él y Sofía se finalizó 8 meses después de nuestra reunión. Fue sorprendentemente no contencioso. Javier estaba tan concentrado en pelear contra el testamento que casi descuidó el divorcio. Elena tuvo una reacción completamente diferente. 2 semanas después de la reunión devastadora, apareció en la casa de Sofía sin avisar. Era un domingo por la mañana. Se veía nerviosa y visiblemente arrepentida. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. «Papá, ¿puedo hablarte? ¿Solo unos minutos?» Dudé, pero finalmente la dejé entrar. Vine a disculparme. He pasado semanas desde esa horrible noche en el restaurante pensando en todo, y me di cuenta de que tenías completamente razón. Fallé contigo de la peor manera posible. Las lágrimas fluían libremente. Comencé terapia intensiva 3 veces por semana. Trabajando a través de todo esto,
relaciones disfuncionales, prioridades deformadas, y me di cuenta de cuán enferma se había vuelto nuestra familia. Elena, déjame terminar, por favor. No vine a pedir dinero o intentar cambiar el testamento. Tenías absolutamente razón sobre Sofía. Ella lo merece. Solo vine a decir que lo siento profundamente y que ahora entiendo lo que perdí. Hizo una pausa. No perdí dinero, perdí la oportunidad de conocer realmente a mi padre antes de que sea demasiado tarde. Y eso es una pérdida que ningún dinero puede compensar. Por primera vez desde el inicio de la prueba, sentí algo ablandarse en mi pecho. ¿Por qué haces esto, Elena? Porque lo necesito para mí, no para ti. Tengo que reconocer en quién me convertí e intentar ser diferente. Y porque quiero pedirte permiso para algo. ¿Qué? Quiero comenzar a hacer voluntariado con personas mayores en situación de vulnerabilidad. No para impresionarte o recuperar la herencia, sino porque quiero hacer algo significativo con mi vida. Miré a mi hija, realmente la vi por primera vez en años. Vi la sinceridad en sus ojos húmedos. El cambio real era posible. Elena, aprecio profundamente lo que intentas hacer, pero debes hacerlo por ti, no por mí. Lo sé, es por mí, pero también quiero que sepas que ahora entiendo. Entiendo lo que perdí, no el dinero, la oportunidad de tener un padre real antes de que sea demasiado tarde. Esas palabras me tocaron más profundamente de lo esperado. No perdoné completamente. No en ese momento, la herida era demasiado profunda. Pero por primera vez sentí que quizás, eventualmente podría. Elena, el perdón toma tiempo, pero puedo ver que realmente estás intentando entender y cambiar, y eso es un comienzo. Hablamos durante 1 hora más. Por primera vez en décadas tuvimos una conversación real y honesta. Me habló de su soledad en Monterrey, de cómo el éxito profesional no había traído la felicidad que esperaba. Cuando finalmente se fue, me abrazó. Realmente me abrazó por primera vez que pudiera recordar desde que era una niña pequeña. Gracias por escucharme. Sé que ni siquiera merezco eso. Los meses se transformaron en años. Elena cumplió su palabra. Comenzó a hacer voluntariado en un centro de asistencia para personas mayores en Monterrey. Me llamaba ocasionalmente, no con una frecuencia irritante, pero suficiente para mostrar interés genuino. Incluso vino a visitar algunas veces, quedándose en un hotel modesto en Guadalajara. Durante sus visitas, conocí a la Elena que quizás siempre estuvo ahí bajo las capas de ambición corporativa. Una mujer inteligente y capaz que también podía reír, que hacía preguntas sobre mi vida por curiosidad verdadera. Javier, en contraste completo, nunca rompió su silencio frío. Supe que le iba bien profesionalmente, todavía próspero en finanzas. Pero personalmente estaba aislado. Los amigos comenzaron a evitarlo, porque no dejaba de quejarse de haber sido robado. Una parte de mí sentía una tristeza profunda por mi hijo mayor. Otra parte sabía que había hecho sus elecciones, así como yo había hecho las mías. Sofía floreció de manera hermosa. Con la seguridad financiera de la herencia, amplió su trabajo con las comunidades desfavorecidas. Creó una pequeña organización sin fines de lucro llamada Diseño para Todos, ofreciendo servicios de diseño de interiores gratuitos o subsidiados. Usé parte de mi fortuna restante para financiar su organización. 4 millones de pesos de donación inicial más un compromiso de 600,000 al año. También creé un fondo de becas en mi nombre para jóvenes de familias pobres que quisieran estudiar administración hotelera. 20 becas completas al año, cada una cubriendo matrícula completa, libros, alojamiento y manutención en las mejores escuelas de hotelería de México. La primera generación de becarios, 20 jóvenes de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, me envió cartas que me hicieron llorar, no lágrimas de tristeza, sino de alegría pura. Un joven de 18 años de una comunidad indígena en Chiapas escribió: «Señor Mendoza, usted no solo me dio educación, me dio esperanza de que puedo construir algo grande sin olvidar de dónde vengo. Seré el primer profesional de mi familia en 7 generaciones. Gracias por creer en nosotros.
Mi relación con Sofía se mantuvo completamente platónica, pero profundamente significativa. Ella era la hija que elegí, la familia que construí por respeto mutuo. Cuando se casó con su profesor de literatura, Rodrigo Navarro, 1 año y medio después de nuestra reunión fatídica, fue una boda pequeña y magnífica en un jardín con 30 personas. Tuve el honor de caminarla hacia el altar. Lloré durante toda la ceremonia, no de tristeza, sino de alegría. Durante el brindis, tomé el micrófono con manos temblorosas. Conocí a Sofía en la noche más oscura de mi vida, cuando todo lo que había construido parecía sin significado, cuando mi propia familia me había rechazado. Ella apareció bajo la lluvia, extendió su mano, y me mostró lo que la verdadera bondad significa. Tuve que detenerme, la emoción ahogando mi voz. Sofía lloraba abiertamente. Rodrigo le sostenía la mano. La gente dice que la familia es sangre, pero aprendí que la familia real es elección. Es quien aparece cuando lo necesitas. Es quien te ama cuando pareces no tener nada que ofrecer. Sofía, no eres mi nuera, eres mi hija del corazón. Y Rodrigo, cuida bien de ella porque es lo más precioso que tengo en este mundo. El jardín explotó en aplausos. Sofía corrió hacia mí, abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. «Te amo, papá», Roberto susurró en mi oído. Era la primera vez que me llamaba papá. Ese momento valió más que todos los millones que había ganado en mi vida. 3 años después de la prueba, algo completamente inesperado sucedió. Recibí una llamada de un número desconocido de Ciudad de México. «Señor Mendoza, habla el doctor Arturo Jiménez del Hospital Español. Soy el cardiólogo de su hijo Javier». Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Su hijo sufrió un infarto severo esta mañana. Sobrevivió la cirugía de emergencia, pero su condición es delicada. Está pidiendo verlo. Estaba en el siguiente vuelo a la capital. Sofía insistió en acompañarme. Javier estaba en la unidad de cuidados intensivos, conectado a múltiples máquinas. Se veía pequeño, vulnerable de una manera que nunca había visto. A los 46 años, mi hijo exitoso y poderoso parecía un niño asustado. Cuando abrió los ojos y me vio, las lágrimas comenzaron a fluir. «Papá», susurró con voz ronca. «Pensé que no vendrías». Me senté a su lado, tomando su mano fría. «Soy tu padre, Javier. Siempre vendré cuando realmente me necesites». Tenías razón sobre todo. Fui codicioso, egoísta. Prioricé el dinero sobre las personas. Y ahora, acostado aquí, pensando que podría morir, me di cuenta de que no tengo nada real. Ningún amigo verdadero. Ninguna familia que realmente se preocupe. Eso no es verdad. Estoy aquí. Después de cómo te traté, después de todo lo que hice, todavía viniste, porque a pesar de todo eres mi hijo. Y el amor de un padre no es como el amor que tú mostraste. No es condicional al comportamiento perfecto. Lloró abiertamente entonces, sollozos que sacudían su cuerpo débil, haciendo que las máquinas pitaran alarmadas. Una enfermera entró corriendo, pero le hice señas de que estaba bien. «Lo siento, papá, lo siento tanto». «Lo sé, hijo, lo sé». Pasé 3 días en el hospital. Sofía trajo comida casera, café. Se sentó conmigo en silencio solidario. En la tercera noche, cuando Javier estaba más estable, finalmente hablamos realmente. Le conté todo, no solo sobre la prueba, sino sobre mis propios fracasos como padre. Cómo había priorizado el trabajo sobre la familia. Cómo había estado ausente durante su niñez. «Te convertiste en lo que yo te enseñé a ser», dije. «Y eso es mi mayor fracaso». «No, papá. Tuve elecciones. Pude haber sido diferente. Elegí el dinero sobre las personas una y otra vez». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «¿Puedo pedirte algo? Lo que sea. ¿Puedo conocer realmente a Sofía? No como mi exesposa, como la persona que significa tanto para ti». Al día siguiente, Sofía entró a su habitación. Al principio fue incómodo, torpe, pero lentamente comenzaron a hablar. Realmente hablar.
Sofía le contó sobre su trabajo con comunidades desfavorecidas. Javier escuchó, realmente escuchó, por primera vez en años. Siempre pensé que eso era un desperdicio de tu talento, dijo finalmente. Pero ahora veo que yo era el que estaba desperdiciando mi vida, ganando millones pero sin significado real. Javier se recuperó lentamente durante las siguientes semanas. El infarto había sido una llamada de atención brutal. Un mes después del incidente, me llamó. Papá, dejé mi trabajo en finanzas corporativas. ¿Qué? Voy a trabajar para una organización sin fines de lucro que ayuda a pequeños empresarios en comunidades rurales. El sueldo es 70% menos de lo que ganaba, pero por primera vez en décadas, me siento como si estuviera haciendo algo que importa. Algo se rompió en mi pecho. No era perdón completo todavía, pero era esperanza. Estoy orgulloso de ti, hijo. Silencio al otro lado. Luego un sollozo ahogado. Nunca pensé que escucharía eso de ti otra vez. Tienes un largo camino por recorrer, Javier, pero estás caminando en la dirección correcta. Lo sé, y quiero que sepas algo más. No voy a pelear más el testamento. Sofía merece cada peso. Me mostró más gracia en mi peor momento de lo que yo te mostré en el tuyo. Ahora, a 77 años, miro hacia atrás en esa prueba cruel y sus consecuencias con sentimientos mixtos, pero principalmente lamento profundamente haber sido un padre distante, haber priorizado el trabajo sobre la familia. Esas elecciones tuvieron consecuencias que resuenan todavía hoy. Pero no lamento la prueba misma. Fue cruel, sí, manipuladora, absolutamente. Pero reveló verdades que necesitaba conocer antes de morir. Mostró que mis peores sospechas sobre el amor condicional de mis hijos estaban justificadas. Y más importante, me condujo a Sofía, quien se convirtió en la familia elegida que no sabía que necesitaba. La lección que me tomó 75 años aprender. La verdadera familia no es cuestión de sangre compartida. Es quien aparece cuando lo necesitas. Quien te trata con dignidad cuando pareces no tener nada. Quien te ama por lo que eres, no por lo que tienes. Perdí a mi esposa de 42 años en un divorcio probablemente inevitable. Perdí a mi hijo mayor Javier, al menos temporalmente, a la codicia y el orgullo. Pero lo estoy recuperando lentamente, paso a paso. Gané una reconciliación lenta con Elena, quien al menos está intentando ser mejor. Y más importante, gané a Sofía. No como nuera o romance, sino como verdadera hija del corazón. Familia que elegí y que me eligió de vuelta. Pero la historia no termina ahí, porque la vida, he aprendido en estos años crepusculares, tiene una manera de sorprenderte justo cuando piensas que ya has visto todo. 2 años después del infarto de Javier, cuando nuestro camino hacia la reconciliación todavía era frágil, pero real, sucedió algo que cambió todo nuevamente. Era un martes por la tarde. Estaba en la casa de Sofía y Rodrigo, jugando con mi nieto adoptivo, el hijo de 3 años que habían tenido. Pequeño Diego, con sus ojos curiosos y risa contagiosa, me llamaba a abuelo Roberto con un cariño que derretía mi corazón cada vez. El teléfono sonó. Era Elena, su voz cargada de una emoción que no podía identificar. «Papá, necesito verte. ¿Puedo ir a Guadalajara este fin de semana? ¿Estás bien?» «Sí, más que bien. Tengo algo increíble que contarte». Ese sábado Elena llegó con alguien, un hombre de unos 40 años, de apariencia humilde, vestido sencillamente pero con dignidad. Y una mujer joven de quizás 25, evidentemente embarazada. «Papá», dijo Elena con una sonrisa que no había visto en su rostro en décadas, «quiero presentarte a Miguel Ángel Torres y su hija Lucía». Nos sentamos en la sala. Elena estaba radiante de una manera que nunca la había visto. «Hace un año comencé mi voluntariado en el Centro de Personas Mayores en Monterrey», comenzó. «Miguel Ángel trabaja ahí como conserje. Durante meses, apenas hablamos. Yo era la profesional exitosa haciendo su trabajo voluntario. Él era el hombre de mantenimiento que limpiaba los pisos». Miguel Ángel sonrió tímidamente.
Su hija siempre fue muy amable, señor Mendoza, pero guardaba distancia. Un día, continuó Elena, vi a Miguel Ángel compartiendo su almuerzo con uno de los residentes que no había comido. Era su única comida del día, y la estaba dando. Cuando le pregunté por qué, me dijo, el dinero viene y va, pero la dignidad de un hombre mayor que sirvió a su país merece más que mi estómago vacío. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. En ese momento, papá, entendí lo que intentabas enseñarnos. No con palabras, sino con tu prueba, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria. Comenzamos a hablar, dijo Miguel Ángel. Yo le conté sobre mi vida, cómo había trabajado como ingeniero civil en una empresa pequeña que quebró durante la crisis. Cómo perdí todo, mi casa, mis ahorros, cómo mi esposa me dejó cuando ya no podía mantener el estilo de vida que esperaba. Y su hija Lucía, continuó, señalando a la joven embarazada, quedó embarazada a los 24. El padre la abandonó cuando supo que el bebé tenía síndrome de Down. Lucía habló por primera vez, con voz suave pero firme. Pensé que mi vida había terminado, pero mi papá me dijo, este bebé es una bendición, no una maldición, lo criaremos juntos. Miguel Ángel tomó la mano de su hija. Trabajamos juntos, yo como conserje, Lucía en las noches como cajera en un Oxxo. Ahorramos cada peso para prepararnos para cuando llegue el bebé. Elena se inclinó hacia adelante. Papá, cuando escuché su historia, vi un reflejo de lo que tú intentaste mostrarnos. Aquí estaba un hombre que lo había perdido todo, igual que tú fingiste haber perdido todo. Pero a diferencia de nosotros, su propia hija no lo abandonó. Ella se quedó. Y cuando el bebé de Lucía llegue en 2 meses, dijo Elena, con voz quebrándose, lo recibirán en un departamento de una habitación, durmiendo en una cuna de segunda mano, con padres que trabajan turnos dobles solo para pagar las terapias que necesitará. Se giró hacia mí. Papá, quiero usar mi parte de la herencia para ayudarlos. No solo darles dinero, sino crear algo sostenible. Miguel Ángel es ingeniero civil capacitado. Lucía estudiaba enfermería antes de quedar embarazada. Quiero ayudarlos a reconstruir sus vidas con dignidad, no con caridad. Por un largo momento, no pude hablar. Miré a mi hija, realmente la vi. Esta no era la Elena fría y calculadora que había rechazado a su padre por una junta de negocios. Esta era una mujer transformada. Elena, finalmente dije, ¿recuerdas cuando te di 10 millones en el testamento? Asintió. No son solo tuyos para recibir. Son tuyos para usar como quieras. Si quieres invertirlos en esta familia, en reconstruir vidas con dignidad, tienes mi bendición completa. Pero Miguel Ángel levantó la mano. Señor Mendoza, con todo respeto, no quiero caridad. Su hija ya nos ha ofrecido ayuda. Le he dicho que solo aceptaré si puedo ganármela. ¿Qué propones? Trabajo. Elena me ha ofrecido ayudarme a comenzar una pequeña empresa de construcción. Ella proporcionaría el capital inicial. Yo proporcionaría el conocimiento y el trabajo duro. Sería un préstamo, no un regalo. Lo pagaría con intereses durante 10 años. Me levanté y caminé hacia Miguel Ángel. Extendí mi mano. Eres un hombre de verdadera dignidad. Tu hija tuvo suerte de tenerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras estrechaba mi mano. Gracias, señor. Eso significa más de lo que sabe. Me giré hacia Elena. Mija, me has hecho más orgulloso hoy de lo que cualquier éxito profesional tuyo jamás podría. Has aprendido la lección que más quería enseñar. Elena se lanzó a mis brazos, sollozando. Te amo, papá. Lo siento por todo. Lo siento tanto. Ya lo sé, mi niña. Ya lo sé. 3 meses después, nació el bebé de Lucía. Un niño hermoso al que llamaron Roberto Miguel, en honor a ambos abuelos. Cuando Sofía y yo fuimos al hospital a conocerlo, sosteniendo a ese pequeño con sus ojos rasgados y su sonrisa perfecta, sentí como si un círculo se hubiera completado. Mira eso, susurró Sofía. Tu nombre vivirá en un niño nacido del amor verdadero, no de la obligación. Elena estaba allí también, sosteniendo a Lucía que lloraba de felicidad y agotamiento,
Vi a mi hija antes tan fría y práctica, limpiando suavemente la frente sudorosa de Lucía, susurrando palabras de aliento. La empresa de construcción de Miguel Ángel comenzó modestamente. Elena invirtió 3 millones de pesos, estructurado como un préstamo comercial formal con términos justos. Miguel Ángel contrató a 3 trabajadores, todos hombres mayores que habían perdido empleos por la edad y necesitaban una segunda oportunidad. Su primer proyecto fue renovar el centro de personas mayores, donde se habían conocido. Trabajó como si su vida dependiera de ello, entregando un trabajo de calidad excepcional por debajo del presupuesto y antes del plazo. Las referencias comenzaron a llegar, familias que querían renovaciones honestas hechas con integridad. En un año Miguel Ángel tenía 10 empleados y una lista de espera de 3 meses para proyectos. Y cada mes, sin falta, depositaba su pago del préstamo en la cuenta de Elena. No tarde, no con excusas, con la dignidad de un hombre que honra sus compromisos. Mientras tanto, Javier continuaba su propia transformación. Su trabajo con la organización sin fines de lucro lo había llevado a comunidades rurales en Oaxaca y Chiapas, lugares donde nunca habría pisado en su vida anterior. Me llamaba cada 2 semanas, no para hablar de dinero o negocios, sino para contarme sobre las personas que estaba conociendo. Un productor de café que estaba aprendiendo sobre comercio justo. Una cooperativa de mujeres artesanas desarrollando acceso a mercados internacionales. Papá, me dijo en una de esas llamadas, gané más dinero en un año en finanzas corporativas de lo que esta gente verá en toda su vida. Pero ellos tienen algo que yo nunca tuve, propósito verdadero. Un año después de su infarto, Javier hizo algo completamente inesperado. Me invitó a visitarlo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde estaba trabajando con una cooperativa indígena. Sofía y yo volamos allá juntos. Javier nos recogió en el aeropuerto, manejando una camioneta pick-up vieja y polvorienta, tan diferente de los autos de lujo que solía conducir. Nos llevó a una comunidad tzotzil en las montañas, casas simples de madera y lámina, niños descalzos jugando en caminos de tierra, pero también dignidad, cultura rica, familias unidas. Javier nos presentó a don Mateo, un anciano de 78 años que lideraba la cooperativa de café. Hablaba poco español, principalmente tzotzil, pero su nieto traducía. Su hijo es un buen hombre, dijo don Mateo a través de su nieto. No vino a darnos caridad, vino a aprender de nosotros primero. Eso es respeto verdadero. Durante la cena esa noche, comida simple pero deliciosa preparada por la comunidad, vi a Javier realmente feliz por primera vez en décadas. No la satisfacción superficial del éxito financiero, sino alegría profunda que venía de contribuir a algo más grande que él mismo. Papá, me dijo, mientras caminábamos bajo las estrellas brillantes de la montaña, cuando tuve ese infarto, vi mi vida pasar. Y me di cuenta de que no había nada allí excepto números en cuentas bancarias y logros vacíos. Ni una sola relación real, ni un solo momento de significado verdadero. Se detuvo, mirándome directamente. Me diste la prueba más cruel que un padre podría dar. Pero también me diste la oportunidad de despertarme antes de que fuera demasiado tarde. Si no hubiera fallado tan espectacularmente, nunca habría cuestionado quién era. Javier, siempre fuiste mi hijo, incluso en tus peores momentos. Lo sé ahora, y estoy tratando de ser el hijo que merecías tener desde el principio. Lo abracé entonces, fuertemente, y él me devolvió el abrazo con una intensidad que no había sentido desde que era un niño pequeño. 2 años después de esa visita a Chiapas, Javier conoció a alguien. Carmen, una maestra de primaria de Puebla, que trabajaba con la misma organización sin fines de lucro. Era hermosa en la manera que importa, amable, compasiva, comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. Cuando Javier me la presentó, vi inmediatamente que era completamente diferente de Sofía, su primera esposa. Carmen no se impresionaba por el dinero o el estatus. De hecho, cuando Javier le contó sobre su pasado en finanzas corporativas, ella arrugó la nariz. «Suena horrible»,
dijo honestamente. Felizmente eres diferente ahora. Se casaron en una ceremonia simple en Puebla, en el patio de la escuela donde Carmen enseñaba. Los niños cantaron, las familias trajeron comida casera, había guitarras y risas. Javier me pidió que diera un discurso. Me paré frente a esa reunión humilde de maestros, trabajadores comunitarios, familias locales, tan diferente de los eventos corporativos glamorosos que solíamos frecuentar. Conocí a mi hijo 2 veces, comencé. La primera vez cuando nació, la segunda vez cuando casi murió. La primera vez, vi un bebé lleno de potencial. La segunda vez, vi a un hombre lleno de propósito. Miré a Javier, quien lloraba abiertamente. Entre esos 2 momentos perdimos décadas persiguiendo cosas que no importaban. Dinero, estatus, poder. Casi perdemos lo único que realmente importa, el uno al otro. Carmen, me giré hacia mi nueva nuera, te estoy dando un hombre imperfecto, que cometió muchos errores, pero es un hombre que aprendió de ellos, que eligió cambiar, y ese tipo de hombre vale más que todo el dinero del mundo. La recepción duró hasta pasada la medianoche. Vi a Javier bailar con Carmen, con los niños de la escuela, con don Mateo que había viajado desde Chiapas para la boda. Vi a mi hijo realmente vivo por primera vez. Elena también estaba allí con un novio nuevo, un trabajador social que había conocido en su trabajo voluntario. No era rico, no tenía estatus impresionante, pero la miraba con el tipo de amor que el dinero no puede comprar. Y Sofía, mi hija del corazón, estaba allí con Rodrigo y pequeño Diego, ahora de 5 años. Diego corría entre las mesas, riendo, llamándome abuelo cada vez que pasaba. En un momento de la noche, las 4 personas que llamaba mis hijos estaban juntas. Javier, Elena, Sofía y ahora Carmen. Una familia construida no por sangre sola, sino por elección, perdón, crecimiento. El licenciado Castillo, quien también había venido a la boda, se acercó con 2 copas de mezcal. Señor Mendoza, dijo, levantando su copa, cuando planeamos aquella prueba hace 5 años, temí que destruiría a su familia para siempre. Y lo hizo, respondí, chocando mi copa contra la suya. Destruyó la familia falsa que habíamos construido sobre dinero y obligación. Y permitió que creciera una familia verdadera en su lugar. Bebimos. El mezcal quemaba, pero era un buen ardor. ¿Alguna vez se arrepintió de la prueba?, preguntó. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento del dolor que causó. Me arrepiento de que tomara algo tan cruel para revelar la verdad. Pero no me arrepiento de conocer esa verdad, porque sin ella habría muerto rodeado de personas que me amaban solo por mi dinero, nunca sabiendo si el amor real era posible. Miré a mi alrededor la celebración humilde. Javier con su nueva esposa, Elena riéndose genuinamente, Sofía cargando a Diego dormido, Miguel Ángel y Lucía bailando con pequeño Roberto en brazos. Ahora, continué, moriré sabiendo que el amor real existe, que las personas pueden cambiar, que la familia verdadera es posible, si estás dispuesto a construirla con honestidad en lugar de obligación. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me senté solo en el patio de la escuela bajo las estrellas de Puebla. A los 79 años, con el cuerpo cansado pero el corazón más lleno de lo que había estado en décadas, reflexioné sobre el viaje extraño que había sido mi vida. Sofía me encontró ahí, como siempre parecía encontrarme en mis momentos de contemplación profunda. No puede dormir papá Roberto. Estoy pensando en todo, en cómo llegamos aquí. Se sentó a mi lado. ¿Se arrepiente de algo? Me arrepiento de no haber sido el padre que Javier y Elena necesitaban cuando eran niños. Me arrepiento de haber perseguido el dinero con tanta intensidad que olvidé por qué lo estaba ganando. Pero la prueba misma, por cruel que fuera, no me arrepiento de eso. ¿Por qué no? Porque reveló la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, es lo único sobre lo cual puedes construir algo real. Sofía tomó mi mano arrugada. ¿Sabe lo que me enseñó papá Roberto? Su prueba no solo les enseñó a Javier y Elena sobre el amor incondicional. Me enseñó algo también,
que la bondad sin esperar recompensa es su propia recompensa. Cuando lo ayudé esa noche lluviosa, no sabía quién era usted realmente. No sabía sobre el dinero escondido. Solo vi a un hombre que necesitaba ayuda. Y ese acto simple, sin ningún motivo ulterior, terminó dándome más de lo que jamás había soñado. No solo el dinero, agregó rápidamente. Un padre real, una familia real. Propósito. La posibilidad de ayudar a tantas otras personas a través de diseño para todos. Todo porque elegí ser bondadosa cuando no tenía que serlo. Por eso mereces todo lo que te di y más, mija. Nos sentamos en silencio confortable por un largo rato. Finalmente, Sofía habló de nuevo. ¿Alguna vez piensa en Gabriela, su exesposa? Suspiré. A veces, nos divorciamos porque nos habíamos convertido en extraños. Pero no la culpo. Yo elegí el trabajo sobre ella miles de veces. Ella merece ser feliz. ¿Sabe que se volvió a casar? Eso me sorprendió. ¿En serio? ¿Con quién? Un maestro de preparatoria jubilado. Lo conoció en un club de lectura. Viven modestamente pero felices en Querétaro. Elena me lo contó. Sonreí. Me alegro por ella. Merece a alguien que esté presente, algo que yo nunca fui. Nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo Sofía suavemente. Javier y Elena son prueba de eso. Tenía razón. Mis hijos habían cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. 6 meses después de la boda de Javier, recibí una invitación completamente inesperada. Era de Gabriela. Roberto, sé que han pasado años desde nuestro divorcio, y sé que las cosas entre nosotros terminaron mal. Pero he estado pensando mucho últimamente sobre familia, perdón y segundas oportunidades. Mi nuevo esposo, Arturo, y yo nos gustaría invitarte a cenar. Sin agenda, sin resentimientos, solo como viejos amigos que compartieron una vida juntos. Llamé a Sofía inmediatamente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiere hacer? Tengo miedo, admití. Miedo de que abra viejas heridas. Miedo de que ella todavía me odie por ser un esposo terrible. Papá Roberto, aprendí de usted que el miedo es pobre razón para evitar la verdad. Vaya. Enfrente el pasado. Quién sabe, quizás encuentre paz. La cena fue en Querétaro, en la casa modesta que Gabriela compartía con Arturo. Era una casa completamente diferente de las propiedades lujosas donde habíamos vivido, pequeña, acogedora, llena de libros y fotografías de momentos simples y felices. Arturo resultó ser un hombre gentil de 70 años, con ojos amables y un apretón de manos firme. Señor Mendoza, es un placer conocerlo finalmente. Gabriela me ha contado mucho sobre usted. Nada bueno, estoy seguro. Intenté bromear. Cosas honestas, corrigió Gabriela, entrando de la cocina. No todo malo, no todo bueno. Solo honestas. Vernos después de tantos años fue extraño. Ella había envejecido como yo. Su cabello ahora completamente gris, arrugas alrededor de sus ojos. Pero había algo diferente también, una ligereza que nunca había visto durante nuestro matrimonio. Durante la cena, hablamos. Realmente hablamos. Quizás por primera vez en décadas. Roberto, dijo Gabriela en un punto, no te invité aquí para pelear viejas batallas. Te invité porque Elena me contó sobre tu prueba, sobre cómo fingiste estar arruinado para probar a nuestros hijos. Estás enojada. Al principio lo estuve. Pensé que era cruel, manipulador. Pero luego Elena me contó cómo cambió su vida, cómo Javier se transformó. Y me di cuenta de que hiciste algo que yo nunca tuve el valor de hacer. ¿Qué? Forzaste una confrontación honesta. Durante nuestro matrimonio, yo evitaba el conflicto. Sonreía y pretendía que todo estaba bien mientras morías lentamente por dentro. Si hubiera tenido tu valentía de forzar la verdad, quizás podríamos haber salvado nuestro matrimonio, o al menos terminado antes, con menos resentimiento. Arturo tomó la mano de Gabriela. Le dije a Gabriela que no puede mirar atrás con qué hubiera pasado si solo puede mirar hacia adelante con qué puedo hacer ahora. Es sabio, dije, mirando a este hombre que había dado a mi exesposa la felicidad que yo nunca pude,
Roberto, Gabriela se inclinó hacia adelante. Quiero agradecerte. Agradecerme. ¿Por qué? Por darme la libertad. Sé que no fue tu intención. Sé que el divorcio fue doloroso para ambos. Pero me liberó para encontrar lo que realmente necesitaba. No dinero, no estatus, no propiedades lujosas. Solo alguien que estuviera presente. Alguien que quisiera pasar tiempo conmigo. Se giró hacia Arturo con tanto amor en sus ojos que sentí una punzada de algo. No celos exactamente, sino reconocimiento de lo que había perdido. Y por cambiar a nuestros hijos, continuó. Elena me llama ahora. Realmente me llama. No solo en días festivos. Hablamos sobre cosas reales. Javier también, aunque menos frecuentemente. Están convirtiéndose en las personas que siempre esperé que fueran. Eso no fue mi intención, admití. Solo quería saber si me amaban. Lo sé, pero a veces nuestras acciones tienen consecuencias mejores de las que imaginamos. Esa noche me fui de Querétaro con algo que no esperaba. Cierre. Gabriela y yo no volveríamos a estar juntos, pero ya no éramos enemigos amargados. Éramos dos personas que habían compartido una vida, cometido errores y finalmente encontrado paz en caminos separados. El tiempo continuaba pasando. A los 81, mi salud comenzó a fallar. Nada dramático, solo el deterioro lento e inevitable de un cuerpo que había vivido una vida larga. Sofía insistió en que me mudara con ella y Rodrigo. Papá Roberto cuidó de nosotros de tantas maneras. Ahora es nuestro turno de cuidar de usted. Su casa se convirtió en mi hogar final, una habitación cómoda en el primer piso con vista al jardín, donde Diego, ahora de 7 años, jugaba. Mis días se llenaron de cosas simples, café en las mañanas, con Sofía, ayudando a Diego con su tarea de matemáticas, viendo crecer el jardín. Javier y Carmen me visitaban cada 2 meses, trayendo historias de su trabajo en comunidades rurales. Elena venía más frecuentemente desde Monterrey, a veces con Miguel Ángel y su familia. Pequeño Roberto, el niño con síndrome de Down, tenía ahora 4 años. Era el niño más cariñoso que había conocido, siempre queriendo abrazos, siempre sonriendo. Cuando me visitaba, se acurrucaba en mi regazo y me contaba historias en su manera única de hablar. Abuelo Beto, me llamaba, incapaz de pronunciar Roberto completamente. Abuelo Beto, ¿sabes qué? ¿Qué, mi niño? Te quiero mucho, mucho, y mi corazón se derretía cada vez. Fue durante una de esas visitas que algo extraordinario sucedió. Miguel Ángel me pidió hablar en privado. Señor Mendoza, hay algo que he querido decirle durante mucho tiempo. ¿Qué es, Miguel Ángel? Cuando conocí a Elena en el centro de personas mayores, yo estaba en mi punto más bajo. Había perdido todo. Mi carrera, mi matrimonio, mi dignidad. Estaba limpiando pisos porque era el único trabajo que podía conseguir. Y cada día me preguntaba si valía la pena seguir. Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. Pero su hija me vio. No como el conserje fracasado, sino como el ingeniero que había sido, el padre que estaba tratando de ser. Me dio la oportunidad de reconstruir mi vida con dignidad. Eso fue todo, Elena, dije. Yo no tuve nada que ver con eso. Sí tuvo, insistió. Elena me contó sobre su prueba, sobre cómo fingió estar arruinado para enseñarles a ella y a Javier sobre el verdadero valor de las personas. Esa lección, esa prueba cruel, cambió quién era ella, y quien ella se convirtió me salvó la vida. Se arrodilló junto a mi silla. Así que gracias, señor Mendoza. Gracias por ser lo suficientemente valiente para arriesgarlo todo, su relación con sus hijos, para enseñarles esta lección. Porque esa lección fluyó hacia abajo hasta mi familia, y nos dio una segunda oportunidad. No pude hablar, solo asentí, lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas. Y hay algo más, continuó Miguel Ángel. Mi empresa de construcción está prosperando ahora. He pagado el 70% del préstamo de Elena, y Lucía terminó su grado de enfermería el mes pasado. Está trabajando en el mismo centro de personas mayores, donde nos conocimos. Eso es maravilloso, logré decir. Queremos hacer algo. Lucía y yo,
con la bendición de Elena, queremos comenzar un programa. Se llamará Segundas Oportunidades Roberto Mendoza. Ayudará a profesionales que han caído en tiempos difíciles a reconstruir sus carreras con dignidad, no caridad. Préstamos comerciales, mentoría, apoyo. Miguel Ángel. No sé qué decir. Diga sí. Diga que su nombre puede vivir ayudando a personas como yo a encontrar su camino de regreso. Sí, susurré. Sí, absolutamente sí. 3 meses después, en una ceremonia pequeña en Monterrey, se lanzó oficialmente Segundas Oportunidades Roberto Mendoza. Elena proporcionó fondos adicionales de su herencia. Javier contribuyó desde sus ahorros modestos. Incluso Sofía donó dinero de diseño para todos. Pero lo más sorprendente fue cuando Gabriela y Arturo aparecieron en la ceremonia con un cheque. No es mucho, dijo Gabriela. Arturo y yo no tenemos los millones que tú tienes, pero queremos contribuir, porque esta es la familia que siempre soñé que tuviéramos. No rica en dinero, sino rica en propósito. El programa ayudó a su primer beneficiario ese día, un médico de 55 años que había perdido su consultorio por deudas médicas de su propia enfermedad. Con un préstamo modesto y mentoría de Miguel Ángel, pudo reabrir su práctica enfocándose en comunidades de bajos ingresos. Ahora, a los 83 años, sé que mi tiempo es limitado. Mi corazón se debilita, mi cuerpo se cansa más fácilmente, pero miro mi vida y veo algo que nunca esperé. Legado verdadero. No el legado de hoteles lujosos y cuentas bancarias, aunque esos todavía existen, sino el legado de vidas cambiadas, de personas transformadas, de bondad multiplicada. Sofía y Rodrigo, felizmente casados, criando a Diego para ser bondadoso y compasivo. Diseño para Todos ha ayudado a más de 200 familias en los últimos 5 años. Elena, mi hija una vez fría, ahora pasando la mitad de su tiempo en trabajo voluntario, la otra mitad en su carrera, comprometida con su trabajador social, planeando una boda simple el próximo año. Javier y Carmen, viviendo modestamente en Chiapas, ayudando a cooperativas indígenas a prosperar. Están esperando su primer hijo, un niño que crecerá conociendo el valor del servicio sobre el estatus. Miguel Ángel, Lucía y pequeño Roberto, prósperos y felices, pagando hacia adelante la ayuda que recibieron. Y Segundas Oportunidades Roberto Mendoza, que ha ayudado ya a 18 profesionales a reconstruir sus vidas con dignidad. Hace una semana reuní a toda la familia. Javier, Elena, Sofía, sus respectivos cónyuges, todos los niños. Incluso Gabriela y Arturo vinieron. Estábamos sentados en el jardín de Sofía, bajo el sol cálido de Jalisco. Diego corría alrededor con pequeño Roberto, riendo. Los adultos conversaban, compartiendo comida casera y historias. Toqué mi copa de agua, para llamar la atención. Familia, comencé. Mi voz débil pero clara, quiero contarles algo. Todos se callaron, girándose hacia mí. Hace 6 años, hice algo cruel. Fingí estar arruinado, desesperado, sin hogar. Puse a prueba a mis hijos de la manera más brutal imaginable. Y cuando fallaron esa prueba, cambié mi testamento de manera dramática. Javier y Elena bajaron la mirada, la vergüenza todavía visible después de todos estos años. Pero lo que no les he dicho, continué, es que he cambiado el testamento nuevamente. Todos se sentaron más erguidos, alerta. Sofía, me giré hacia mi hija del corazón. Todavía recibirás tu 60%. 34.800.000 pesos. Eso nunca cambiará. Lo ganaste con creces con tu bondad incondicional. Ella comenzó a protestar, pero levanté mi mano. Javier, Elena, originalmente iban a recibir 10 millones cada uno. Pero he cambiado eso. Vi el miedo pasar por sus rostros, pensando que los estaba desheredando completamente. Cada uno de ustedes ahora recibirá 12 millones de pesos. Jadearon. Papá, ¿por qué?, preguntó Elena. Porque cambiaron. Porque aprendieron la lección que más quería enseñar. Porque se convirtieron en las personas que siempre supe que podían ser. Esos 2 millones adicionales
no son un regalo, son reconocimiento de su crecimiento. Pero agregué firmemente, vienen con una condición: cada uno debe usar al menos la mitad de esa herencia para causas que ayuden a otros. No para ustedes mismos, sino para hacer del mundo un lugar mejor. Javier habló, su voz quebrándose. Papá, ya planeábamos hacer eso de todas formas. Lo sé, hijo. Por eso merecen más. Elena sollozaba abiertamente. Papá, lo siento tanto por cómo fuimos. Mija, el perdón no se trata de olvidar el pasado. Se trata de elegir un futuro mejor. Y ustedes han elegido bien. Me giré hacia Gabriela. Y para ti, mi ex esposa que merece felicidad, $500,000, no porque te deba nada legalmente, sino porque compartimos una vida y mereces reconocimiento por los años que pasaste conmigo. Gabriela lloraba, Arturo sosteniendo su mano. El resto, dije, aproximadamente 10 millones, irá a segundas oportunidades Roberto Mendoza para asegurar que continúe mucho después de que me haya ido. Hubo silencio. Luego Diego, mi nieto de 7 años, habló con la honestidad brutal de los niños. Abuelo Roberto, eso es mucho dinero. ¿Estás seguro de que quieres darlo todo? Sonreí. Diego, mijo, aprendí algo importante. El dinero que guardas es solo papel. El dinero que das se convierte en legado. Y el legado es lo único que llevas contigo cuando te vas. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, me senté con Sofía en el jardín tranquilo. ¿Sabe lo que me hace más feliz, papá Roberto? Que mi hija, que cuando ya no esté aquí, su verdadero legado no será el dinero. Será las vidas que cambió. Será Javier trabajando con comunidades indígenas. Será Elena ayudando a familias necesitadas. Será pequeño Roberto creciendo amado. Será todos esos profesionales reconstruyendo sus vidas con dignidad. Ese, dijo suavemente, es el tipo de riqueza que nunca puede ser dividida en un testamento. Solo puede ser multiplicada con cada generación. Tenía razón, como siempre. Ahora, mientras escribo estas palabras finales, sé que mi historia pronto terminará. Pero la historia que comencé, la de familia real construida sobre bondad en lugar de sangre, sobre elección en lugar de obligación, continuará. Cuando llegue finalmente mi hora de dejar este mundo, y a los 83 años, sé que no está lejos, partiré en paz. No porque tuve éxito en los negocios, no porque acumulé millones, sino porque aprendí la lección más importante de todas. La verdadera familia aparece cuando no tienes nada que ofrecer excepto tú mismo. La verdadera bondad no espera recompensa, y el verdadero amor es incondicional, no porque sea fácil, sino porque es correcto. Si pudiera dar un consejo final a cualquiera que lea esta historia, sería esto: no esperes hasta estar en tu lecho de muerte para preguntarte si la gente te ama por quien eres o por lo que tienes. Ten el valor de descubrirlo ahora, y cuando descubras la verdad, por dolorosa que sea, ten el valor de construir algo real sobre ella. ¿La prueba fue cruel? Absolutamente. ¿Fue manipuladora? Sin duda. ¿La haría de nuevo? Sin pensarlo 2 veces. Porque me dio algo que todo el dinero del mundo nunca pudo comprar. La certeza de que el amor verdadero existe, que las personas pueden cambiar, y que la familia real, la que elige quedarse cuando pareces no tener nada, es el tesoro más grande de todos. A mis hijos biológicos, Javier y Elena, los amo. Siempre los amé, incluso cuando fallaron mi prueba. Y estoy orgulloso de los adultos en los que se han convertido. A mi hija del corazón, Sofía, gracias por aparecer en esa noche lluviosa. Gracias por mostrarme que la bondad incondicional todavía existe en este mundo. A todos aquellos a quienes esta historia toca, recuerden que la dignidad no tiene precio, el respeto no se negocia, y la verdadera familia aparece cuando más la necesitas, no cuando espera una herencia. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 83 años. Y esta es mi historia de cómo fingí la ruina, para probar el corazón de mis hijos, y descubrí que la verdadera familia no tiene nada que ver con la sangre,
sino con todo que ver con el corazón. ¿Les gustó esta historia de cómo un padre descubrió quién realmente lo amaba? Dejen su like, compartan con aquellos que necesitan escuchar sobre familias verdaderas y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo para más relatos emocionantes. Díganme en los comentarios, ¿creen que Roberto hizo lo correcto? ¿Tendrían el valor de hacer lo mismo? ¿Desde qué ciudad de México nos están viendo? Recuerden, la dignidad no tiene precio, el respeto no se negocia, y la verdadera familia aparece cuando más la necesitas, no cuando espera una herencia. Hasta la próxima historia, familia.